Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien en el calor de su hogar. Mi nombre es Diego Castro y esta vez me tocó otra vez traer la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos está aconteciendo actualmente. La vez pasada les hablaba un poco de cómo, cómo hacer frente a una crisis mundial en la que estábamos viviendo y cómo ver el lado bueno de esa situación. Hoy vamos a hablar un poco de la esperanza y el tema se titula Manteniendo la esperanza en tiempos de crisis. Actualmente o durante la semana había escuchado un poco las noticias que son honestamente muy alarmantes, ¿no? Y yo trato de no hacer mucho caso a ellas, pero sí estaba viendo que estaba sucediendo algo ante esta crisis actual. Estaba escuchando que había más incidentes de violencia familiar, había más incidentes de estrés en las personas, casos de intentos de suicidio, casos de desesperación por pérdidas de trabajo y varias situaciones negativas. Por lo tanto yo decía, Dios mío, tenemos que ver el lado positivo de esta crisis. Y eso es justamente la esperanza. El texto en el cual nos vamos a centrar se encuentra en Salmos 40, versículo 1 al 4. Y dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Primero que nada, quiero compartir con ustedes la definición de la esperanza. Y la esperanza se define como esperar el bien con la confianza de que algo que deseamos sucederá. Y para ese ejemplo tengo un versículo que dice así, que está en el Salmo 42, 11. Dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Justamente esto es la esperanza, que en los momentos difíciles de nuestra vida, nosotros siempre estemos conscientes y estemos positivos de que ese algo bueno que deseamos sucederá. Y para eso quiero comenzar con un refrán popular que escuchamos muchas veces en nuestra vida, que dice: la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado ese refrán? Muchos. Pero justamente en los tiempos de crisis es lo primero que se pierde, la esperanza. Suena chistoso, pero en un tiempo difícil, los seres humanos lo primero que perdemos es la esperanza. Por lo tanto, en nuestra vida hay crisis de todo tipo de índole. Hay crisis monetarias, hay crisis emocionales, hay crisis mentales, hay crisis profesionales, hay crisis espirituales, hay crisis familiares, hay diferentes tipos de crisis a las que nos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. No las podemos evitar, eso es la vida. Y aunque no las provocamos nosotros mismos, vienen a afectarnos automáticamente. Como en el caso actual, el coronavirus. El coronavirus no lo generamos nosotros, pero nos está afectando directamente. ¿De qué manera nos está afectando? Hay más índices de desempleo, hay escasez, estamos entrando en recesión económica, hay personas que se están desesperando y están pensando en suicidarse porque no aguantan el encierro en su casa. Diferentes situaciones negativas que está trayendo esta crisis mundial. Sin embargo, en las crisis no todo es malo. Tenemos que sacarle el lado bueno de la crisis. Dentro de las crisis hay beneficios que si nosotros somos observadores y sabemos entender la crisis y estamos alerta,
puede ser de bendición para nosotros y para nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo que nos podemos preguntar por qué? ¿Por qué una crisis puede ser positiva para mi vida? Y es que estamos viendo el lado negativo. Pero las crisis, cuando estamos en una crisis, ¿qué pasa? Nos encontramos en una soledad absoluta, nos encontramos con nosotros mismos, nos conocemos a nosotros mismos. ¿Qué empezamos a hacer en una crisis? Nos empezamos a cuestionar el por qué. ¿Por qué Dios generó esta crisis? Pensamos que Dios lo está generando. Entramos en un estrés en el que le echamos la culpa a Dios. Empezamos a cuestionarle el por qué estamos perdiendo nuestro empleo, por qué estamos generando menos dinero del que veníamos generando antes de que pasara lo del coronavirus. Nos empezamos a preocupar por abastecernos de comida, de alimentos. Empezamos a entrar en una crisis en todos los sentidos. Pero también empezamos a ver nuestra vida, cómo la hemos llevado desde que nacimos hasta el día de hoy. Nos empezamos a cuestionar cómo hemos llevado nuestra vida. Y una crisis nos sirve, si vemos el lado positivo de una crisis nos debería de servir para mirar nuestro pasado, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, para perfeccionar nuestro presente, vivirlo mejor y planear nuestro futuro. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros volteamos a ver nuestro pasado, hay personas que no les gusta ver a su pasado, pero el pasado, ver nuestro pasado, es la mejor forma de tener un mejor presente y vivir un mejor futuro. Siempre y cuando pongamos nuestra esperanza en Dios, ya que como lo dice el versículo, Dios nos pondrá en un terreno firme en el cual no tropezaremos. Pero ¿qué sucede en una crisis? ¿Cuál es lo natural que le pasa al ser humano cuando entra en una crisis de cualquier tipo? Bueno, pues tenemos estrés, tenemos temor a lo que va a pasar, desesperanza automáticamente, sufrimos, no somos felices y nos genera una tristeza enorme. Para esto voy a dar unos ejemplos de cómo varios personajes de la Biblia también vivieron una crisis, pero encontraron el punto clave para superar las crisis. El caso de Jacob. Cuando Jacob se entera que su hijo José había muerto, o le hicieron creer sus hijos que había muerto devorado por lobos, y vio la túnica ensangrentada, Jacob perdió todas las esperanzas de volver a ver a su hijo José vivo. Sus esperanzas automáticamente se murieron. Pero lo que nunca perdió Jacob fue la fe en Dios. La fe en que, a pesar de que le hicieron saber que su hijo estaba muerto, él lo vio desde un lado positivo. Fueron 20 años de sufrimiento que tuvo que pasar, evidentemente. Pero después de esos 20 años, nunca se imaginó que iba a ver a su hijo, y no solamente eso, tan solo iba también a ver la descendencia de su hijo. El caso de Job. Cuando Dios permitió que Satanás lo tentara y le quitara todas las bendiciones que Dios le había dado para hacerle ver a Satanás que Dios era más fuerte que todo eso, Job había entrado en una crisis de salud porque estaba enfermo y una enfermedad terminal. Entró en una crisis de tristeza, de escasez y de desesperanza. Pero ¿qué pasó? Job nunca perdió la esperanza ni la fe en Dios. Cuando todo eso pasó y cuando Dios le mostró a Satanás que el poder en su mano estaba y que todo lo que le había, y que Job lo amaba no por lo que las bendiciones que le había dado, sino por lo que representaba a Dios para Job, Dios le regresó todas esas bendiciones a Job y multiplicadas. Pero ¿qué pasó? Lo repito, Job nunca perdió la esperanza en Dios. El caso de Josué. Cuando Josué, Dios le pidió que recuperara la tierra prometida, Josué se encontraba estresado, no sabía qué iba a hacer, porque Josué en su interior sabía
que ellos nunca habían peleado una batalla en guerra. Ellos nunca habían agarrado una espada. Ellos nunca habían hecho entrenamientos militares para poder conquistar la tierra prometida. Y sabía que se iba a enfrentar a pueblos que tenían muchísimos años de experiencia y pueblos guerreros. Pero lo que nunca perdió Josué fue su esperanza en que Dios iba a ser el que iba a pelear esas batallas y no él. Dios se manifiesta en las crisis, y un claro ejemplo de esto es el versículo de Juan 9, del 1 al 3, que dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Por lo tanto, Dios se manifiesta en las crisis. Los apóstoles se encontraban en una crisis en la cual se estaban cuestionando, al igual que nosotros cuando estamos en una crisis. Se estaban cuestionando por qué ese ciego tuvo que nacer ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? A lo que Jesús les contestó: no fue ni él ni sus padres. Esa situación es simplemente para que se manifieste el poder de Dios en él. ¿Por qué nos sucede este fenómeno en las crisis? ¿Por qué nos empezamos a llenar de situaciones negativas? Y la respuesta es porque nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en lo que nuestros ojos humanos y terrenales ven. Posteriormente que lo estamos viendo, generamos juicios de valor y pensamientos negativos a nuestra mente. Por lo tanto, nos hacemos susceptibles y caemos en la negatividad. Pero ¿qué pasa con esos pensamientos negativos? Nos empiezan a corromper nuestro espíritu y nuestra alma y nuestra tranquilidad. Ahora la pregunta aquí es: ¿cómo contrarrestamos ese fenómeno que nos sucede a los seres humanos cuando estamos en una crisis? El primer punto es cambiar de actitud, definitivamente. Inyectarnos con una dosis de esperanza día a día por medio de la oración. Cuando nosotros oramos, nosotros nos conectamos en espíritu con Dios. Nos olvidamos de todo, nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos de nuestro alrededor y nos conectamos con Dios. Cuando nosotros hacemos eso, automáticamente estamos llenándonos de esperanza en nuestra vida, porque sabemos que Dios es el que nos sustenta, sabemos que Dios es el que nos provee, sabemos que Dios va a traer bendición a nuestra vida, sabemos que el poder de Dios nos está cubriendo con su mano. Eso nos trae esperanza día a día. Si nosotros nos alejamos del propósito de Dios y si nosotros nos alejamos de ver a Dios todos los días, nosotros nos estamos consumiendo, estamos perdiendo nuestra esperanza y estamos muriendo en vida, porque empiezan a venir todos esos pensamientos negativos que nos consumen y corrompen nuestra alma. Por lo tanto, debemos confiar en las promesas, en Dios y en cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios tiene en la Biblia todo tipo de promesas para nosotros, desde promesas de salud, promesas de abundancia, promesas de riqueza, promesas de salvación, promesas de vida eterna. Si nosotros nos sentamos en solamente ver las promesas que Dios tiene para nosotros, no terminaríamos nunca, porque tiene muchas. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Dios tiene pensamientos positivos para nosotros. Pero todo tiene su tiempo perfecto, y es el tiempo de Dios. Por lo tanto, el tiempo de Dios es perfecto. Hoy estamos viviendo una crisis. Hoy nuestros ojos no están viendo nuestros ojos terrenales no están viendo nuestra bendición. No están viendo lo que Dios tiene para nosotros cuando pase esta crisis. Nos estamos enfocando en el punto negro de la situación y no estamos viendo el lado positivo de ella. Pero lo que no sabemos es que en esta crisis, en medio de esa crisis, Dios está gestando un milagro para nosotros. Dios está gestando una vida mejor para nuestra vida. Y les voy a dar un ejemplo de algunas de las promesas que Dios tiene para nosotros.
Mateo 6:26 dice: Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí lo que nos está diciendo este versículo es que las aves no trabajan para buscar su alimento, para conseguirlo. Dios tiene cuidado especial de ellas. Dios tiene especial cuidado para nosotros, que nosotros somos lo más preciado y la creación que Dios más ama de las que ha creado. Por lo tanto, tengamos la firme convicción de que Dios, en las situaciones difíciles en nuestra vida, Él siempre va a estar presente, Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Otra promesa que Dios tiene para nosotros está en Isaías 41:10, que dice: Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa. Por ejemplo, este otro está igual en Isaías 40:21, dice: Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Por lo tanto, tenemos que estar firmes y confiados y teniendo nuestra esperanza y nuestra fe en esas promesas que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros contrarrestamos las situaciones negativas de las crisis en las que vivimos en nuestra vida, expectativas positivas generan resultados positivos. Por lo tanto, eso nos inyecta de esperanza. Hay un dicho que me gusta mucho que dice: la vida es 10% de las cosas que pasan y el 90% de cómo reaccionamos a ellas. Es un dicho popular, pero es muy cierto. O sea, 10% de las cosas que nos pasan en nuestra vida son esas cosas que nosotros no estamos esperando, pero que nos afectan. Ahora, el 90% de ellas es cómo nosotros vamos a reaccionar ante esa crisis, ante esa situación difícil en nuestra vida. Pero ¿por qué debemos vivir en el propósito de Dios para mantener nuestra esperanza activa? La pregunta es: ¿por qué debemos vivir en ese propósito de Dios? ¿O por qué tenemos que tener nuestra esperanza en Dios? Porque cuando nosotros no tenemos nuestra esperanza en Dios, nos mantenemos enfocados, sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos qué tenemos que hacer en esa crisis. Nuestra mente se encuentra libre, nuestra mente se encuentra limpia de situaciones negativas y empezamos a crear cosas nuevas, cosas que ni siquiera nosotros nos hubiésemos imaginado que pudiéramos hacer. Por ejemplo, en esta crisis que estamos viviendo, yo he aprendido muchas cosas. He aprendido a cocinar, cosa que en mi vida yo me hubiese imaginado que iba a hacer. He aprendido a hacer mejores negocios. Me he estado capacitando. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando la crisis de mi vida que actualmente estoy viviendo para traer situaciones positivas en mi futuro. Por lo tanto, un ejemplo de esto se encuentra en Job 11:18, que dice: Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormiráis tranquilos. Cuando nosotros tenemos la confianza en Dios y la esperanza en Dios, nosotros nos iremos a dormir tranquilos. No tendríamos que estar viviendo en estrés, no tendríamos que estar viviendo en depresión ante una crisis, sino tendríamos que estar contentos de que hoy estamos viviendo un problema, estamos sacando el mejor provecho a ese problema para tener un mejor futuro. Otra situación también es que caminamos con un rumbo definido, sabemos hacia dónde queremos ir y no tenemos temor ni a la misma muerte. El siguiente punto para mantenernos nuestra esperanza en una crisis es controlar nuestras palabras. Nuestras palabras tienen poder y de nuestra boca solo pueden salir dos tipos de palabras: bendiciones y maldiciones. En este punto no hay situaciones medias, no hay medias bendiciones ni medias maldiciones. Por lo tanto, cuando Dios nos da autoridad, nosotros somos capaces de bendecir o maldecir.
a otras personas o a nosotros mismos. Por lo tanto, siempre debemos declarar bendiciones en nuestra vida. Aunque estemos en momentos de crisis, no importa, siempre tenemos que tener una mente positiva y una mente en que Dios nos dote de la sabiduría para poder tomar esa crisis, analizarla y tomarle las mejores puntos, las mejores situaciones para que esa crisis nos ayude a tener una vida más bendecida. Nuestras palabras son como semillas, yo lo veo así. Cuando nosotros las declaramos, caen al piso. Ahora, por momentos nosotros pensamos y decimos, nuestras palabras no tienen reacción o no tienen una acción. Pero sí, lo que no sabemos es que cuando nosotros lanzamos palabras, si nosotros sembramos bendición, vamos a obtener un árbol de bendiciones. Si nosotros sembramos palabras de maldición, vamos a traer un árbol de maldiciones a nuestra vida. ¿Por qué? Porque las semillas con el tiempo germinan y llega un punto en el tiempo que se convierten en realidad. Por lo tanto, nosotros debemos hablarnos a nosotros mismos con palabras de bendición, con palabras positivas, con palabras de victoria, con palabras de que somos vencedores, con palabras en las cuales nosotros mismos nos entremos en una situación en la cual toda, sea buena o sea mala las cosas, las estamos viendo de la mejor manera y con los mejores ojos. Asimismo, el último punto es que debemos ser personas de fe para contrarrestar la crisis y mantenernos con una esperanza inquebrantable. ¿Por qué? Para conservar nuestra esperanza debemos actuar en fe. ¿Y qué quiere decir actuar en fe? Quiere decir que tenemos la certeza y la firme convicción de lo que estamos esperando va a suceder. Por lo tanto, la esperanza es esperar el bien. Pero para esperar el bien, nosotros tenemos que tener la fe de que eso que estamos esperando va a suceder con la ayuda de Dios. Si no tomamos acción en nuestra vida, nada va a suceder. Cada día debemos avanzar y no detenernos en la búsqueda de nuestra felicidad. Si lo creemos, sucederá. Mientras estemos en esta tierra necesitamos vivir por medio de 3 principios, que son la fe, la esperanza y el amor. Estos fueron los 3 principios que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a enseñarnos. Y de los 3, el más importante es el amor. Pero los 3 conectan en el mismo sentir. ¿A qué me refiero? Como ya les explicaba, la esperanza es esperar algo positivo en Dios. Pero para que nosotros podamos tener esperanza, tenemos que tener la fe de que eso va a suceder, de que eso que estamos esperando va a suceder. Ahora, nosotros cuando le inyectamos el amor a eso que nosotros estamos esperando, el amor de Dios, sucede. O sea, no es magia, ni es una ecuación matemática. Es lo que Dios nos vino a enseñar, lo que nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que nos vino a enseñar a esta tierra. Y concluyo con esto. Nosotros somos responsables de cómo tomamos las decisiones ante las crisis que nos enfrentamos en nuestra vida. Nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Dios lo conoce, pero Dios no interfiere en él. Dios nos dio la potestad de poder decidir sobre nuestro destino. Por lo tanto, si nosotros decidimos que la crisis va a ser el fin de nuestra vida o la crisis nos va a traer situaciones negativas, nosotros vamos a crear un ambiente en el cual automáticamente la crisis nos va a llevar a la destrucción. Pero si nosotros creamos una oportunidad dentro de esa crisis vamos a generar un ambiente a nuestro alrededor en el cual esa crisis va a ser una bendición para nosotros. ¿Y por qué pasa esto? Hay veces que nosotros nos cuestionamos de por qué Dios permite
que las crisis afecten a sus hijos? ¿Por qué Dios permite que las crisis afecten a su iglesia? Y es una simple respuesta, porque Dios quiere que su mano poderosa se vea manifestada dentro de esa crisis, pero quiere que mantengamos nuestra esperanza inquebrantable. Por lo tanto, la vida es un viaje en el que todos los días estamos aprendiendo constantemente. Aprendemos cosas buenas y aprendemos de las malas. Pero ¿qué pasa? Cuando aprendemos, crecemos como personas, como seres humanos. Y cuando crecemos, maduramos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cuando nosotros aprendamos de las cosas negativas, crezcamos como personas, para cuando llegue esa bendición que Dios tiene preparada para nosotros estemos lo suficientemente maduros para hacer crecer esa bendición y disfrutemos de nuestra vida. Por lo tanto, hoy es un buen día, hoy en medio de esta situación mundial es un buen día para desarrollar nuestra esperanza, para retomar esos sueños que teníamos antes y no habíamos cumplido. Por lo tanto, nunca permitamos que nuestro pasado determine nuestro futuro, sino, como les decía, tenemos que ver a nuestro pasado para perfeccionarlo, vivir nuestro presente y planear nuestro futuro. No dejemos que las circunstancias nos detengan. Tampoco dejemos que las excusas de la crisis determinen nuestra vida. Por lo tanto, debemos atrevernos a cambiar, a soltar el pasado por un presente y un futuro mejor, y hagamos que brille la esperanza y la fe en nuestra vida. Hoy, en medio de esta crisis, es el mejor día para cambiar nuestro futuro y tener una esperanza más fuerte y firme en que Dios va a suplir toda necesidad que tengamos actualmente. Dios los bendiga y espero que se encuentren muy bien.